confiamos en que hayáis tenido en estos días pasados pues, un buen periplo, ¿no? Bruselas, a Galicia. Ya me han dicho que os han tratado bien. Espero que hayáis comido bien. No solo del intelecto vive el ser humano. Vamos a continuar esta semana y vamos a iniciarla con un contenido un poco más académico, de pensamiento. Y para ello tenemos la enorme fortuna y el privilegio de contar hoy, en esta primera conferencia, con Celestino Arenal. Celestino del Arenal es catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, profesor de la Escuela Diplomática, ha sido también decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, director del Departamento de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un historial de publicaciones verdaderamente extraordinario. Está en la red, podéis consultarlo, por ejemplo, en academia.edu, ¿no? O en ResearchGate, las dos redes académicas más relevantes, donde están los PDF de la mayor parte de sus publicaciones. Y yo destacaría, en particular, las que ha elaborado en primer lugar, sobre teoría de las relaciones internacionales. Es en España y en parte en América Latina una de las autoridades indiscutidas, si no la autoridad en el estudio de la teoría, de los modelos teóricos para entender el sistema internacional. También ha trabajado mucho sobre regionalismo, integración latinoamericana, sobre las relaciones exteriores de la Unión Europea y de España hacia América Latina. Y me permito destacar en particular el libro de referencia, la obra de referencia sobre las relaciones Unión Europea, las relaciones entre España e Iberoamérica, que fue publicado por Siglo XXI y por la Fundación Carolina hace ya algunos años y que se encuentra íntegramente en la red. Para los que trabajamos desde el ámbito académico en esta temática, es el libro de referencia sobre ello. Pero sobre todo, y quiero así terminar esta breve presentación, sobre todo es compañero y amigo y maestro, ¿no? Celestino Arenal ha sido pues, mi maestro académico, como lo ha sido también de un grupo muy amplio de internacionalistas que hoy se encuentran repartidos por distintas universidades, tanto en España como en América Latina. Muchísimas gracias, Celestino, por estar hoy aquí con nosotros. A continuación pues, nos va a hablar del espacio iberoamericano, que es el tema de la conferencia. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a José Antonio Saranja, director de la Fundación Carolina, y a la propia Fundación Carolina por invitarme a participar en este programa de jóvenes iberoamericanos. Yo voy a hablar de un tema que es el espacio iberoamericano, o con otras palabras, la Comunidad Iberoamericana de Naciones. No voy a entrar en detalles en lo que es el resultado de la existencia de esa comunidad iberoamericana, que son las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Y por qué no voy a entrar en detalles en relación a las cumbres iberoamericanas? Pues por una razón muy sencilla, porque el próximo miércoles creo que le recibe a Rebeca Grispan, secretaria general iberoamericana, y qué persona en mejor situación para explicarles con detalle, con profundidad, todos los aspectos concretos que representa el funcionamiento, la historia de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Por eso, insisto, yo me voy a centrar en lo que está en la base de la existencia de las cumbres iberoamericanas, que es el espacio iberoamericano, o con otras palabras, esa terminología que ha consagrado las cumbres iberoamericanas desde la primera cumbre celebrada en Guadalajara, México, en 1991, esa terminología que es Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esta Comunidad Iberoamericana de Naciones, este espacio iberoamericano, hunde sus raíces en la historia de las relaciones entre España, Portugal y América. Una historia que se remonta a 1492 y que con todas sus sombras y luces llega a cambios importantes, como por ejemplo a partir de principios del siglo XIX, la independencia de las colonias españolas y más tarde portuguesas del continente americano, llega prácticamente hasta nuestros días. Todo ello ha generado un entramado de vínculos, de interdependencias, de valores comunes, de intereses,
que se han ido fraguando a lo largo de todos estos siglos y que están en la base de la existencia de ese espacio común iberoamericano, de esa comunidad iberoamericana. Se trata de un entramado de vínculos lingüísticos, históricos, por supuesto, culturales, políticos, económicos, sociales, que se desarrollaron primero durante los 4 siglos de convivencia común, pero que continuaron desarrollándose con otras dinámicas a partir de la independencia de la América española a principios del siglo XIX, y que continúan desarrollándose desde ese momento hasta el momento actual en el que vivimos, como tendremos ocasión de ver. La máxima expresión, lo apuntaba al principio, de ese espacio iberoamericano, de esa comunidad iberoamericana, lo constituyen las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, que vienen celebrándose desde 1991 hasta la próxima, al menos la próxima, que se celebrará a mediados de noviembre en Antigua, en Guatemala. La Declaración de Guadalajara, que se aprueba en el marco de la primera cumbre iberoamericana que se celebra en esa ciudad mexicana, constató por primera vez de una manera solemne y formal la existencia de una comunidad iberoamericana de naciones. Permítanme que les lea un breve párrafo en el que se consagra esta comunidad iberoamericana. Se dice así en la declaración: representamos un vasto conjunto de naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de pueblos, credos y sangres diversos. A 500 años de distancia de nuestro primer encuentro, y como uno de los grandes espacios que configuran el mundo de nuestros días, estamos decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra comunidad. Es decir, se afirma ya que existe una, formalmente, aunque venía de antes esa existencia, se afirma la existencia de una comunidad iberoamericana de naciones. La idea de la existencia de una comunidad iberoamericana aplicada a las relaciones de España, Portugal y los países latinoamericanos que hablan español y portugués no es, por lo tanto, un simple objeto de mero interés histórico o de mero interés intelectual, sino que es algo actual, algo vivo, un punto de partida para la puesta en práctica de acciones comunes y solidarias en temas de diálogo, concertación y cooperación por parte del conjunto de los países iberoamericanos. La idea de la comunidad iberoamericana no es, por lo tanto, algo abstracto, sino una realidad concreta que tiene unas raíces históricas, que tiene un contenido político, un contenido económico, un contenido sociológico, un contenido cultural, y que tiene, lo vamos a ver, unas señas de identidad propias, unas señas de identidad específica. Pero antes de seguir con el tema del espacio iberoamericano, de la comunidad iberoamericana, permítanme que entre brevísimamente en la cuestión terminológica, porque con seguridad a muchos de ustedes les sorprenderá que hable de Iberoamérica, política iberoamericana, comunidad iberoamericana, cumbres iberoamericanas, cuando en el común de los latinoamericanos el uso es Latinoamérica o América Latina y el Caribe. Son términos absolutamente compatibles, absolutamente compatibles. Se puede hablar de Iberoamérica al mismo tiempo que se habla de América Latina y el Caribe. No hay el más mínimo problema. Vamos, por lo tanto, a aclarar el sentido y alcance de esos términos, porque con frecuencia hay una clara confusión en el uso de los mismos. Vamos a partir del concepto de Iberoamérica que han consagrado las propias cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Qué designa el término Iberoamérica? Designa al conjunto de países europeos, latinoamericanos y caribeños que hablan español y portugués. Eso es Iberoamérica. El conjunto de países europeos, latinoamericanos y caribeños que tienen como lenguas oficiales el español y el portugués. Es decir, incluye el término Iberoamérica o Comunidad Iberoamericana a España, Portugal, Andorra y a los 19 países de América Latina y el Caribe
tienen como lenguas oficiales el español o el portugués. Designa, por lo tanto, a un conjunto de 23 países. 23 países que comparten historias, comparten lenguas, que comparten cultura. Son los que denominamos pura y simplemente países iberoamericanos. No voy a nombrar esos países porque creo que están en la mente de todos. En consecuencia, Iberoamérica designa una realidad plenamente compatible con la realidad representada por América Latina y el Caribe, en cuanto que se refiere a un determinado número de países latinoamericanos y caribeños que precisamente tienen como lenguas oficiales el español y el portugués. Hablar de Iberoamérica no supone para nada, por lo tanto, desconocer el significado, el alcance y la utilización que tiene el término de América Latina y el Caribe, porque designan realidades geográficas, culturales y políticas diferentes. Son plenamente compatibles. Yo en mis trabajos, en mis artículos, en mis libros, en mis conferencias, hablo indistintamente de Iberoamérica o de América Latina y el Caribe en función de la realidad geográfica, cultural, lingüística a la que me refiero en ese momento. Si hablo, por ejemplo, de las relaciones entre la Unión Europea, yo no hablo de la relación entre la Unión Europea e Iberoamérica. No, hablaré siempre de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Porque la Unión Europea no distingue, no especifica, no tiene una política específica respecto de los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe. Si hablo de la política exterior de España hacia Iberoamérica, me referiré específicamente a la política que España sigue en relación a esos países a los que le une la historia, la lengua, la cultura. Iberoamérica. Fijémonos ahora en este panorama muy general que pretendo dar de lo que es el espacio iberoamericano, la comunidad iberoamericana, en las bases sociohistóricas y actuales sobre las que se asienta ese espacio iberoamericano, esa comunidad iberoamericana. Decíamos al principio que descansa en un entramado de vínculos, interdependencias, valores e intereses que unen, aproximan a los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos que hablan español y portugués. Y esos vínculos, esos intereses, ese entramado, responde a la existencia de unas bases de naturaleza histórica, por un lado, y a unas bases, unos hechos de naturaleza actual, por el otro. Fijémonos brevemente, brevísimamente, porque no tenemos tiempo, en cada uno de esos hechos que están en la base de la existencia de la comunidad iberoamericana, tanto los históricos como los actuales. Los históricos son evidentes: la historia, las lenguas, la cultura. Y no olvidemos también el entramado de vínculos de todo tipo que se desarrolla durante la época colonial y que se sigue desarrollando durante el siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX. ¿Cuáles son en concreto, más en concreto, esos hechos, esos vínculos a los que me refiero, vínculos de naturaleza histórica? En primer lugar, nos guste o no, tendamos a ignorarla, a denigrarla o a ensalzarla. Existe una historia común desde 1492 hasta la independencia de las repúblicas iberoamericanas a principios del siglo XIX. Una historia común basada en un intercambio continuo y poderosísimo entre ambos lados del Atlántico, que abarcó todas las formas de vida, desde la lengua y la cultura hasta las formas políticas y jurídicas, hasta los valores, hasta las costumbres. Esa historia común constituye, sin lugar a dudas, una base clave y fundamental a la hora de entender la existencia de ese espacio iberoamericano. A partir de la independencia, aunque es verdad que la historia deja de ser común en los mismos términos que había venido siéndolo hasta entonces, sin embargo, curiosamente, yo no me puedo detener en esto, pero es interesantísimo verlo con detalle. Las historias a ambos lados del Atlántico se van a construir con rasgos y dinámicas muy parecidas.
tendrán que hacer frente a problemas muy similares. Seguirán siendo unas historias que se harán, por supuesto, a través de un constante trasvase de personas, ideas, que enriquecerá el sentido de comunidad y de cultura común. Pero, repito, tendrán que hacer frente a muchos problemas similares, como será la lucha tanto de los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe, como de España y Portugal, por la democracia, por el constitucionalismo. Hay un paralelismo evidente, salvando las diferencias. Lo que pone de manifiesto que esa historia común de la colonia tiene, de alguna manera, una prolongación de otra historia común, entre comillas, en este caso, a partir de la independencia. En segundo lugar, hay que destacar los vínculos de naturaleza histórica. Bueno, perdón, aparte de los vínculos de naturaleza histórica, y dentro de esos vínculos de naturaleza histórica, hay que destacar las lenguas, el español y el portugués, que constituyen quizá las dos, o la seña de identidad más importante que define lo que es el espacio iberoamericano, la comunidad iberoamericana. La historia, lo hemos visto hace un momento, lo hemos apuntado, como realidad común puede ignorarse, puede incluso reescribirse, pero no así la lengua común o las lenguas comunes, que unen y aproximan a los pueblos, generando sentimientos, vivencias, imágenes y percepciones comunes, más allá de las diferencias de todo tipo que puedan existir entre los pueblos iberoamericanos. Y finalmente hay que hacer referencia a la cultura. Una cultura basada en una gran medida en las lenguas, por supuesto, basada también en la historia, pero que implica esa cultura como todo un sistema de creencias y valores compartidos, que se afirma y convive, y esto es importante destacarlo, con la enorme diversidad cultural que caracteriza a Iberoamérica, dentro de esa cultura común a la que me estoy refiriendo. Por encima de esa diversidad cultural enorme que caracteriza y enriquece lo que es Iberoamérica, existe un espacio cultural y lingüístico común, una comunidad cultural y lingüística que desborda las fronteras estatales, que se sitúa por encima de las diferencias políticas, económicas, sociales, etcétera, existentes entre los países iberoamericanos. Estos vínculos e intereses de naturaleza histórica, especialmente el vínculo histórico y cultural al que me estoy haciendo, el vínculo lingüístico y cultural al que estoy haciendo referencia, continúan plenamente presentes en el escenario actual. Demandan, y de hecho así están respondiendo muchos gobiernos iberoamericanos, demandan una creciente atención por parte del conjunto de los países iberoamericanos. Demandan la articulación de políticas de cooperación en materia de defensa y promoción de las lenguas y las culturas iberoamericanas. Pero decía hace unos momentos que, por otro lado, esos vínculos, esas interdependencias, esas realidades comunes, son también de naturaleza actual, no solo de naturaleza histórica. ¿Por qué digo que son de naturaleza actual? Porque se han desarrollado con una especial fuerza, con un especial alcance, a partir de la afirmación de la democracia en España y Portugal y en los países y en los países latinoamericanos o en los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe. Es evidente que a partir de la afirmación de la democracia y el constitucionalismo en el seno de los países iberoamericanos se abre una nueva etapa. Surgen toda una serie de nuevos vínculos, surgen toda una serie de nuevos intereses, de nuevas realidades comunes, que constituyen también base clave a la hora de entender la existencia y el funcionamiento de esa comunidad iberoamericana y a la hora de entender la puesta en marcha de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno. Me refiero, en primer lugar, y vamos a hacer un breve repaso de esos hechos, de esas realidades actuales, a la intensificación y profundización que han experimentado de una manera realmente espectacular las relaciones político-diplomáticas entre España y los países latinoamericanos a partir de la transición democrática española, a partir fundamentalmente de 1976. Esas relaciones diplomáticas han alcanzado unos niveles de diálogo
de concertación política, de cooperación en todos los campos, como no habían existido anteriormente, si exceptuamos la época colonial, pero con un sentido y un alcance muy diferente al de la época colonial, porque estarán basadas en el respeto a la soberanía de los estados, a la independencia y a la igualdad jurídica de los mismos. Ello ha permitido establecer relaciones privilegiadas con todos los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe. Ha cambiado radicalmente la imagen de España en América Latina. Ha cambiado también el peso y el papel que España juega en América Latina, a partir fundamentalmente de 1976. Tendremos quizá, de pasada, ocasión de hacer alguna referencia a este hecho. En segundo lugar, hay que mencionar sin lugar a dudas también la espectacular avance que ha conocido la cooperación de España con América Latina, y muy especialmente la cooperación al desarrollo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, tanto en términos gubernamentales como no gubernamentales, tanto en términos descentralizados como en términos descentralizados. De hecho, América Latina, Iberoamérica en concreto, se ha transformado en el destino, tradicionalmente, en el destino prioritario de la cooperación española. Tercer hecho que yo destacaría como hecho actual, que está en la base del espacio iberoamericano, de la comunidad iberoamericana, el desarrollo de los flujos económicos, especialmente de las inversiones directas de empresas españolas en América Latina a partir de la década de los años 90 del siglo XX. ¿Qué duda cabe que este flujo económico, este flujo inversor, ha transformado a las propias empresas españolas y ha hecho de las empresas españolas actores claves en los sistemas económicos y en los sistemas sociales latinoamericanos, con las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, científico-tecnológicas que ello tiene para los propios países latinoamericanos y para las sociedades latinoamericanas, y con las consecuencias que ello tiene para las relaciones entre España y América Latina. Pero no olvidemos la otra cara de este flujo inversor. Ese flujo inversor ha hecho que la evolución política, económica y social de los países latinoamericanos pase a ser un factor capital, un factor clave en la cuenta de resultados de las empresas españolas con inversiones, con intereses en la región, y que consecuentemente hayan pasado a ser un factor clave en la propia evolución económica española. Si a esto unimos el creciente protagonismo e inversión de empresas latinoamericanas en España y en Portugal, especialmente en las últimas décadas, comprenderemos que ese flujo de inversiones, y no hablo de las relaciones comerciales, que también han crecido, que ese flujo inversor está generando unas interdependencias crecientes entre los países iberoamericanos de un lado del Atlántico y de otro lado del Atlántico. Interdependencias nuevas, cada vez más intensas, que tienen consecuencias decisivas desde el punto de vista de las relaciones entre España, Portugal y América Latina, porque generan nuevos intereses en la región, generan cuestiones nuevas, como el problema de la seguridad jurídica, la protección de las inversiones, pero que incrementan, repito, la interdependencia entre los países latinoamericanos, iberoamericanos y España y Portugal. ¿Y qué supone el incremento de la interdependencia? Supone un incremento de la vulnerabilidad de los países latinoamericanos respecto de España, pero también, y en mucha mayor medida, un incremento de la vulnerabilidad del sistema económico español, de las empresas españolas y, a la postre, del sistema político español, de la evolución de los países latinoamericanos en términos económicos, sociales, políticos, etc., como estamos viendo. Los avatares que se producen en América Latina, en determinados países de América Latina, estamos viendo que tienen un reflejo inmediato en la cotización de las empresas españolas, con efectos, en unos casos positivos, en otros casos marcadamente negativos. Hay una interdependencia creciente. Cada vez somos más interdependientes,
con las consecuencias decisivas de incremento de la mutua vulnerabilidad que ello supone. En cuarto lugar, hay que mencionar los cada vez más intensos lazos culturales, académicos, de investigación y sociales que se han derivado de una intensificación de la comunicación y cooperación entre la sociedad española y las sociedades latinoamericanas, a través de actores no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de todo tipo y naturaleza, universidades, centros de investigación, fundaciones, asociaciones de todo tipo y naturaleza, que han dado lugar a la conformación de un entramado de vínculos, interdependencias e intereses comunes de capital importancia, porque afectan no ya a los gobiernos, sino que afectan a las sociedades civiles iberoamericanas. El papel que a lo largo de los últimos años, a partir del 76, han jugado estos actores no gubernamentales para intensificar los lazos, para consolidar ese entramado de vínculos, creo que ha sido importantísimo. Si se tiene en cuenta el espectacular número de asociaciones que existen y que reciben el nombre de asociaciones hispanoamericanas o iberoamericanas o hispano-portuguesas, es que en cualquier campo profesional que se nos ocurra pensar, nos encontraremos con una asociación iberoamericana que tiene reuniones periódicas a ambos lados del Atlántico. En el campo de la medicina hay múltiples asociaciones iberoamericanas. En el campo de las ciencias sociales, en el campo del derecho, en la ingeniería, en todos los campos. Lo que nos da idea del entramado de vínculos tan profundo e importante que existe no solo a nivel gubernamental iberoamericano, sino a nivel de las sociedades civiles iberoamericanas. Y este es un elemento clave y fundamental para entender el espacio iberoamericano, la comunidad iberoamericana y, consecuentemente, para entender también la existencia de las cumbres iberoamericanas. Quinto hecho que yo destacaría como actual, el desarrollo de los flujos migratorios. El desarrollo de los flujos migratorios que se ha producido entre los países iberoamericanos en los dos sentidos en relación al Atlántico. Primero, de españoles hacia la América Latina. Más tarde, más recientemente, de latinoamericanos, iberoamericanos, latinoamericanos y caribeños hacia España, con importantes colonias de migrantes latinoamericanos o iberoamericanos que existen en estos momentos en España, y con lo que ello ha supuesto de problemas en algunos casos para su integración, pero con lo que ello ha supuesto también de aportación de esas comunidades de migrantes latinoamericanos a lo que ha sido el desarrollo espectacular de España, no en esta época de crisis, sino hasta la crisis que se inicia en 2007. Una parte muy importante del crecimiento del Producto Interior Bruto de España se lo tenemos que agradecer a esos flujos migratorios de latinoamericanos hacia España que se han producido. Y hoy día el flujo en sentido contrario, que dada la situación de crisis económica que hemos vivido en los últimos años en España, ha habido un flujo de migrantes españoles hacia países latinoamericanos. Migrantes españoles en muchos casos con unos altos niveles educativos que creo que están contribuyendo de una manera significativa a reforzar las universidades y centros de investigación latinoamericanos. Estos vínculos derivados de los flujos migratorios, como es lógico, refuerzan aún más ese entramado, refuerzan aún más las interdependencias a las que hacía referencia. Sexto vínculo, las remesas que los emigrantes latinoamericanos en España envían a sus países de origen. Unas remesas que han sido objeto de críticas en algunos casos, pero que tienen unos efectos, sin lugar a duda, importantes en las economías y en las sociedades de ciertos países latinoamericanos, contribuyendo al desarrollo de los mismos. Y finalmente, para terminar con estos vínculos de naturaleza actual que están en la base del espacio iberoamericano, que refuerzan, consolidan y profundizan el espacio iberoamericano, tendría que mencionar ese nuevo vínculo con
consecuencia del ingreso de España y Portugal en las comunidades europeas, hoy la Unión Europea, y como consecuencia sobre todo del compromiso que desde el primer momento asumió España a partir de las negociaciones de adhesión ya, no solo a partir del ingreso el 1 de enero de 86, sino antes, durante las negociaciones, el compromiso que asumió España para impulsar y profundizar en las relaciones de Europa con América Latina. Sin lugar a dudas, este es otro vínculo importante que se ha generado entre América Latina, entre los países iberoamericanos de América Latina, España y Portugal. A no olvidar que ese vínculo tiene también sus aspectos, vamos a decir, críticos, porque qué duda cabe que en los últimos tiempos, sobre todo, provoca tensiones y contradicciones como consecuencia en el seno de la propia comunidad iberoamericana, y que se ha puesto de manifiesto en alguna cumbre iberoamericana en concreto, como consecuencia de las limitaciones que las políticas comunes de la Unión Europea imponen a España y Portugal en su relación con América Latina. En todo caso, esta serie de vínculos e interdependencias, valores e intereses de naturaleza histórica y actual constituyen elementos fundamentales a la hora de estudiar, a la hora de tomar conciencia de la existencia de una comunidad iberoamericana como una realidad, como un espacio político, como un espacio de cooperación, de diálogo, de concertación. Decíamos al principio que la dimensión identitaria que caracteriza a la comunidad iberoamericana y que esos vínculos e interdependencias que hemos brevísimamente apuntado se sustentan en determinados valores y principios que generan ciertos intereses, que favorecen a su vez la institucionalización a través de las cumbres iberoamericanas. ¿Cuáles son? Los voy a mencionar nada más. Los principales valores y principios en los que descansa la comunidad iberoamericana y que han consagrado reiteradamente todas las cumbres iberoamericanas, todas que se han celebrado desde 1991. La democracia, los derechos humanos, la igualdad jurídica de los estados, la unidad en la diversidad, y volveré enseguida sobre este principio, el multilateralismo, el respeto del derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos, el compromiso con la paz, la solidaridad y la cooperación, el compromiso con el desarrollo y la justicia social. Alguno me dirá, es que estos principios no se cumplen en algunos casos, evidentemente, pero quedan consagrados por las cumbres como principios a cumplir. Los ideales democráticos, lo hemos visto, son el elemento sustancial que define por principio la comunidad iberoamericana. Y todos estos principios y valores que he enunciado de una manera escueta constituyen lo que se ha llamado por las propias cumbres iberoamericanas el acervo iberoamericano. El acervo iberoamericano. Un acervo que está constituido, por lo tanto, por un conjunto de principios, valores y compromisos que encuentran sus bases en la historia común, en la comunidad, en la cultura y en las lenguas comunes, pero que encuentran también su base en la dinámica de diálogo político, de concertación política, de cooperación que se ha inaugurado y se ha desarrollado con fuerza a partir de la puesta en marcha de las cumbres iberoamericanas en 1991. Se trata de un conjunto de principios y valores que comparten todos los países iberoamericanos. Es verdad que en determinadas coyunturas, lo hemos visto, ciertos países se pueden apartar temporalmente del respeto y el cumplimiento de esos principios, pero ello no obsta para la validez y vigencia de los mismos como seña definidora de la comunidad iberoamericana. Particular relevancia tiene, y por eso me voy a fijar simplemente en el mismo, para entender el sentido y alcance que tiene la comunidad iberoamericana en el principio de unidad en la diversidad. Es decir, se afirma la unidad, que es lo que define a Iberoamérica, a la comunidad iberoamericana, a las cumbres iberoamericanas, pero se afirma esa unidad dentro de la diversidad, es decir, dentro de un absoluto respeto a la soberanía
de todos y cada uno de los países iberoamericanos, dentro de un absoluto respeto a la personalidad de cada uno de ellos, a las particularidades culturales, lingüísticas de cada uno de ellos, a los intereses propios que tiene cada país iberoamericano. Este principio creo que define unidad en la diversidad, define claramente el sentido y el alcance con que se plantea por los países iberoamericanos la comunidad iberoamericana. Un sentido igualitario, basado en la soberanía y en el respeto a la personalidad y características específicas de cada uno de esos países. Y este principio, unidad en la diversidad, explica igualmente el reconocimiento constante y reiterado que las cumbres iberoamericanas han hecho de esa enorme riqueza que constituye la diversidad cultural, lingüística de los países iberoamericanos, tanto los latinoamericanos y caribeños como en el caso de España. El principio de unidad en la diversidad, por otro lado, explica igualmente que la existencia y operatividad de la comunidad iberoamericana sea plenamente compatible con la pertenencia de España y Portugal a la Unión Europea y con la pertenencia de los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe a sus mecanismos de integración regional y subregional. Y explica que la Comunidad Europea, las cumbres, no se planteen nunca no se puede decir, no se planteen de momento, y ni se lo hayan planteado antes, como un proceso de integración política o un proceso de integración económica. No es eso la comunidad iberoamericana, no es eso las cumbres iberoamericanas. Los intereses presentes en la comunidad iberoamericana, lógicamente, derivan de ese entramado de vínculos, de interdependencias históricas y actuales que he ido apuntando, que he ido destacando. Existen entre los países iberoamericanos y son protagonizados por actores de muy diversa naturaleza, por actores gubernamentales y no gubernamentales, como hemos visto. Estos intereses, que son comunes, en ocasiones dan lugar a tensiones y conflictos entre los propios países iberoamericanos. Pero esto es lógico y natural. No podemos compartir de una manera absoluta, total, siempre y en todo momento, en las distintas coyunturas y escenarios, los mismos intereses. ¿Por qué? Porque los intereses, aunque sean comunes, muchas veces se interpretan como diferentes. Yo creo que a la vista de lo que hemos ido perfilando de una manera muy esquemática, podemos plantearnos ahora ya lo que es y lo que no es la comunidad iberoamericana. La comunidad iberoamericana de naciones no es ni se concibe desde una perspectiva de futuro como un Estado. Es claro, es evidente. No se concibe tampoco como una alianza en el sentido tradicional de las alianzas. Ni siquiera lo hemos visto, y lo acabo de apuntar ahora al hablar de la unidad en la diversidad, se concibe como un sistema de integración política y económica. No lo puede ser, de momento. Entraría en colisión con la pertenencia de España y Portugal a la Unión Europea y de los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe a sus mecanismos de integración regional y subregional. Tampoco se pretende ni aspira a ser un entramado formal al estilo de la Commonwealth británica, ni mucho menos. En la Commonwealth británica existe un principio de jerarquía claro, representado por la reina, que no existe para nada en la comunidad iberoamericana. En la Commonwealth hay un primus inter pares. En la comunidad iberoamericana, en las cumbres iberoamericanas, rige el principio de la absoluta igualdad de todos los jefes de Estado y de gobierno. Ni tampoco se concibe ni pretende ser algo parecido a la Communauté Française, ni a la comunidad de países de lengua portuguesa. Es curioso, Portugal, Brasil pertenecen a Iberoamérica, a la comunidad iberoamericana, a las cumbres iberoamericanas, pero a iniciativa portuguesa han creado su propia comunidad de países de lengua portuguesa. Bueno, no voy a entrar ahora aquí a ver si compite con la comunidad iberoamericana o no, no tenemos tiempo. Con un dato significativo, que lo diferencia de la comunidad iberoamericana. Mientras la comunidad iberoamericana no es una organización internacional,
Es decir, no tiene un estatuto, un tratado constitutivo, y las cumbres tampoco lo tienen, tampoco lo tienen. La Secretaría General Iberoamericana sí tiene unos estatutos, es un organismo internacional, pero no lo es la cumbre. Las cumbres ni la Comunidad Iberoamericana, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa sí tiene un tratado constitutivo, sí es una organización internacional. Por lo tanto, es diferente también a la Comunidad Iberoamericana. La Comunidad Iberoamericana es, como estamos viendo, una comunidad de fuerte componente identitaria, en razón de la historia, las lenguas, las culturas. Es y se concibe como, entre comillas, como un mundo, con sus propias señas de identidad, en razón de sus múltiples dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, comunicativas, de todo tipo, en función de sus múltiples y variados actores, gubernamentales y no gubernamentales que la conforman. Pero la Comunidad Iberoamericana también es y se plantea como una realidad sociológica, cultural, política, en cierta medida económica, generadora o capaz de generar una dinámica que dé lugar, que articule un espacio común, voluntariamente integrado en algunos de sus aspectos. La Comunidad Iberoamericana no se reduce, por lo tanto, a una simple comunidad de estados, a una simple comunidad político-diplomática. Es más que eso. Es también, además de una comunidad de estados, una comunidad de pueblos, una comunidad que integra todas las sociedades iberoamericanas con la diversidad cultural y lingüística que las caracteriza. No sé si tenemos tiempo o no para hacer un brevísimo repaso de lo que han sido los principales hitos en el proceso de institucionalización de esa comunidad iberoamericana. Sin entrar en detalle, porque repito que la visita a la Secretaría General Iberoamericana les dará oportunidad para abordar en profundidad y en detalle estos temas. La conformación de la idea de la existencia de una comunidad iberoamericana tiene ya un largo camino recorrido. Empieza a encontrar sus primeras formulaciones teóricas desde el momento mismo que se produce la independencia de las colonias españolas en el continente americano a principios del siglo XIX. Desde ese momento la idea de la existencia de una comunidad iberoamericana empieza a tomar forma entre ciertos intelectuales y políticos latinoamericanos, pero también y en mayor medida españoles. Esa comunidad iberoamericana, esa idea de comunidad iberoamericana no es algo que nazca de instancias gubernamentales, no, nacerá de la sociedad civil, fundamentalmente de intelectuales latinoamericanos y españoles. Será, por lo tanto, y se tomará conciencia de que existe una comunidad de hecho, que se conforma a partir del momento mismo en que se produce la emancipación de las colonias españolas del continente americano, que tiene unas señas de identidad propias, históricas, culturales y lingüísticas fundamentalmente. Solo a partir del siglo XX la actuación de los estados empezará a dejarse sentir en la afirmación de esa comunidad iberoamericana, de ese espacio iberoamericano. Dejando proyectos anteriores, que se remontan a principios del siglo XX, en el caso español, a la dictadura de Primo de Rivera, va a ser la España franquista la primera que va a tratar de institucionalizar, de dar forma a ese espacio iberoamericano en función de unos intereses hegemónicos, de unos intereses paternalistas y desde planteamientos ideológicos fascistas, que partían de una interpretación mesiánica de la historia de España, afortunadamente hoy totalmente olvidada. Es en ese contexto franquista donde se desarrollan los primeros proyectos concretos, primero de hispanidad y después de comunidad hispánica de naciones, que responden, repito, a planteamientos ideológicos alejadísimos de los que están presentes en la comunidad iberoamericana de nuestros días. El final del franquismo supondrá el arrinconamiento total de esos proyectos fascistas, que además suscitaron un importante rechazo en una parte muy importante de países latinoamericanos, aunque no hay que olvidar que suscitaron también
la favorable acogida en ciertos sectores minoritarios latinoamericanos. El segundo intento gubernamental de dar forma a esa comunidad iberoamericana va a responder a unos planteamientos totalmente nuevos, basados en la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la soberanía y el consenso. Y se va a producir por parte de la España democrática a partir principalmente de finales de los años 80. A ese proyecto que inicialmente se pone en marcha por España se sumarán rápidamente el resto de los países iberoamericanos, tanto los latinoamericanos y caribeños como el caso de Portugal. Y con el fin de marcar claramente diferencias con los proyectos del franquismo, se olvidarán esos términos de connotaciones ideológicas fascistas, de hispanidad y de comunidad hispánica de naciones, y se acuñará un nuevo término que aceptarán todos los países iberoamericanos: Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y enseguida, Cumbres Iberoamericanas. ¿Cuáles son los hitos de ese proceso? Que los voy a mencionar de una manera telegráfica. Los hitos que me parecen más importantes. Primero, no olvidemos, algunos de los primeros organismos iberoamericanos se crean durante el franquismo, en ese contexto ideológico que he destacado, y han continuado con los cambios ideológicos, organizativos, etc., y funcionales correspondientes, han continuado hasta nuestros días. En 1949 se crea la llamada entonces Oficina de Educación Iberoamericana. Esa Oficina de Educación Iberoamericana, creada en pleno periodo franquista, se transforma en 1985, ya en plena democracia española, en la actual, en la existente Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. En 1954, en plena época franquista, se crea la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que continúa con los cambios que se han producido lógicos en el marco democrático español, que continúa funcionando hasta nuestros días. Y ya en la democracia, en 1994, se creará la Organización Iberoamericana de la Juventud, que continúa también funcionando hasta el presente. Otro hito de particular importancia en este proceso de consolidación e institucionalización de la Comunidad Iberoamericana lo constituye la Conferencia Iberoamericana de Comisiones Nacionales del Quinto Centenario y las 10 reuniones anuales que celebró desde la primera en Santa Fe de Granada en 1983, Santa Fe de Granada en España en 1983, y la última en Veracruz, México, en mayo de 1992. Esta Conferencia Iberoamericana de Comisiones Nacionales Quinto Centenario jugó un papel clave en la puesta en marcha de las cumbres iberoamericanas y en la toma de conciencia de la existencia de esa comunidad iberoamericana. Preparó el terreno que hizo posible la celebración de la primera cumbre en Guadalajara, México. Pero es que además, durante los 10 años que estuvo funcionando y celebrando reuniones anuales, fue, antes del inicio de las cumbres, fue el único foro no especializado de encuentro, diálogo, concertación y cooperación que integraba a todos los países iberoamericanos. Un foro en el que se fue institucionalizando el sentido de identidad iberoamericana, que está, como decimos, en la base de las cumbres. En la Cumbre Iberoamericana de Madrid de 1992 se produjo el traslado de sus importantes programas de cooperación a la dinámica de las cumbres. Se integraron en las propias cumbres iberoamericanas. Hito clave, la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, México, en julio de 1991, que inauguró el proceso de cumbres iberoamericanos con todo lo que tenía de símbolo de una nueva etapa al máximo nivel político en la institucionalización de la comunidad iberoamericana. Hitos claves, y me obligan a ser más telegráfico todavía de lo que soy, la celebración de reuniones sectoriales ministeriales iberoamericanas a partir de 1991. Se vienen reuniendo periódicamente todos los años los distintos ministros iberoamericanos de los distintos sectores, de todos los sectores. Hito importante, el primer encuentro de fundaciones iberoamericanas, celebrado en octubre de 1992 en Cáceres, España,
con el lema el reto de la sociedad civil iberoamericana, que supuso un paso decisivo en el proceso de institucionalización de la comunidad iberoamericana en términos no gubernamentales. Desde entonces se han venido celebrando foros cívicos en el marco de las cumbres iberoamericanas que han dado vida y han dado importancia creciente al papel de las sociedades civiles iberoamericanas. Mencionar la creación de la SECIP, de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, a partir de la cumbre de Oporto, Portugal, en 1998, y donde se propuso su creación, y la constitución de esa SECIP en la cumbre de La Habana, en noviembre de 1999. Por primera vez las cumbres tenían una estructura institucional permanente. Era un salto de gigante, evidentemente limitada al campo de la cooperación, pero por primera vez había una estructura institucional permanente. Había un secretario de cooperación iberoamericana. Hito clave, y voy terminando, la creación de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana. Tiene un largo proceso esta creación en el que no puedo entrar. Bueno, se va a desarrollar su creación a partir de la cumbre de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el 2003, de la cumbre de San José de Costa Rica en 2004, donde se aprueba el convenio de Santa Cruz constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, y se pone en pie en esa cumbre la Secretaría General Iberoamericana, que integrará en su seno a la Secretaría de Cooperación Iberoamericana existente anteriormente. Ahora ya estamos con una estructura institucional permanente, no solo con funciones en materia de cooperación, con competencias en materia de cooperación, sino con competencias en otros muchos ámbitos, que darán mucha más visibilidad, que mejorarán el funcionamiento de la comunidad iberoamericana. Y finalmente, y acabo, en la cumbre de Salamanca de España en 2005, entró en funcionamiento la Secretaría General Iberoamericana, abriéndose, en consecuencia, una nueva etapa en la que nos encontramos actualmente inmersos. Bueno, nada más. He tenido que ser muy telegráfico, he tenido que ir muy rápido. El profesor Sanauja, el director de la Fundación, no permite extravíos de ningún tipo, desde lo más consistente y riguroso, y yo tengo que aceptar sus indicaciones, porque si no, a lo mejor no me invitan nunca más. Muchas gracias, profesor del Arenal. La idea es que tengamos también un poquito de tiempo para preguntas y para coloquio, ¿no? Y para que dudas, observaciones que puedan hacer, pues puedan ser respondidas por el profesor del Arenal. Tenemos una primera pregunta por acá, otra después ahí. Ya sé que lo han oído muchas veces, pero si pueden decir nombre y país, el profesor también les podrá ir conociendo y lo agradecerá. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Cardona, soy de Colombia. Yo por aquí estaba anotando algunas cosas que se me venían a la cabeza y no dejaba de pensar en lo que son los conflictos que se generan entre las naciones iberoamericanas. El caso particular de Colombia, por ejemplo, con Nicaragua, las disputas territoriales, la disputa del Galeón San José con España y con Bolivia. Pero en el mismo sentido lo que la comunidad internacional le pide a Colombia, en este caso con el proceso de paz. Y a Colombia se le pide que estabilice políticamente la región y que sea capaz de llevar adelante un proceso de paz que pues de alguna manera pretende ser la solución de un conflicto de 50 años. No obstante, si uno revisa la situación colombiana, lo que uno ve es un proceso de paz escasamente al 20% de su cumplimiento real y con un mar de dudas frente al panorama que se viene en un futuro. En ese sentido, la pregunta sería cuáles son los alcances en términos políticos o cuáles podrían ser las incidencias o injerencias reales de una comunidad iberoamericana en el caso colombiano. Muchas gracias. Bueno, la comunidad iberoamericana... Vamos a agrupar
vamos a agrupar 2 o 3 preguntas, ¿no? Para que pueda, digamos, para poder tener un poquito más de tiempo y que haya más participación por vuestra parte. Ok, gracias. Héctor Alfaro, de Honduras. Quiero reconocer que quizá mi intervención sea un poco crítica, pero me da mucha curiosidad saber su lectura o su opinión. Durante mucho tiempo se ha considerado el desarrollo como un asunto direccional o unidireccional norte-sur, y donde se ha entendido que los países como los nuestros en vías de desarrollo deberían seguir un modelo planteado por el norte para apropiarlo y tener mejores condiciones. Sin embargo, hay algunos críticos, no necesariamente en mi opinión, que han planteado sobre la mesa que también América Latina puede tener bajo su propia idiosincrasia y desarrollo cultural, ¿verdad?, histórico, soluciones o alternativas para garantizar un desarrollo endógeno, por así decirlo. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cómo cree usted que esta relación con Iberoamérica o todos estos 23 países ha ido generando espacios para que nuestros países latinoamericanos puedan desarrollar sus propias estrategias basadas en sus principios históricos, culturales, ancestrales, políticos, religiosos y sociales? Gracias. Una tercera pregunta, compañera. Mi nombre es María Fernanda y también soy de Colombia. Viendo lo que si no es la comunidad y la mención que usted hacía a una nueva etapa, a mí me gustaría saber cómo proyecta esta comunidad y si es no solo posible, sino útil buscar una mayor integración con tener más fuerza en un sistema internacional, o es mejor que, por ejemplo, América Latina se concentre en fortalecerlo a nivel simplemente regional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, yo soy de Perú y quería hacerle una pregunta. Bueno, por definición, siempre seremos una comunidad o un grupo iberoamericano. La pregunta es, ¿saben qué tanto vamos a poder avanzar en esta relación en términos ya sean económicos o políticos? Desde Perú, digamos, nuestros principales compañeros comerciales vendrían a ser Estados Unidos, China y la misma Latinoamérica. Y quería consultarle dónde deberíamos poner nosotros las fichas, ¿no? Siento que desde lo que escucho desde mi país hay mayor interés en una integración latinoamericana más que en una integración iberoamericana por distintas razones. En primer lugar, el tema económico, como le mencioné, y en segundo lugar, quería ver su visión en cuanto a si usted mencionó que en la época de Franco había un sentido paternalista dentro de esta intención de generar una comunidad, y si existe algún rezago, tal vez un poco más sutil, en esa relación paternalista entre España o Europa con países latinoamericanos, dados sus diferencias en nivel de desarrollo. Y también hay un sentido de tal vez en estas relaciones habría un menor poder de negociación por parte de los países latinoamericanos con respecto a sus pares en Europa. Bueno, voy a tratar de ir dando mi opinión en relación a las diferentes preguntas que se han planteado o las diferentes reflexiones que se han hecho. Bueno, yo creo que hay que empezar afirmando que las cumbres iberoamericanas han jugado ya papeles significativos en lo que se refiere a la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas a determinados conflictos y tensiones que se han producido entre los países iberoamericanos. En unos casos con mayor éxito y en otros casos con menor, sin éxito. Pero la comunidad iberoamericana sí ha funcionado en este terreno. Es verdad que desde el momento que tiene una estructura tan flexible, desde el momento que tiene una estructura en la que el principio de soberanía prima sobre cualquier otro, desde el momento que no es una organización internacional en el sentido que pueden ser otras organizaciones, otros mecanismos de integración, hablo por ejemplo de la Unión Europea, de carácter supranacional, claro, las competencias que tiene en materia de resolución de conflictos o tensiones no están
a través de un tratado o a través de unos estatutos o a través de un documento, sino que responde a lo que es la política de diálogo, de concertación política que existe en el seno de las cumbres iberoamericanas. En todas las cumbres iberoamericanas, sobre todo en las últimas, se dedica un espacio muy importante a una reunión exclusiva de los jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen al margen del resto de las personas, asesores y diplomáticos que acuden a las cumbres, para que en ese clima de confianza mayor o menor, los propios líderes máximos iberoamericanos puedan plantear los problemas y tensiones que existen entre ellos y buscar, en la medida de lo posible, soluciones a los mismos. Repito que ha habido casos en que ha habido éxito, otros no. En los grandes conflictos, en general, las cumbres no han tenido un papel significativo, porque se han solucionado a través de mecanismos diplomáticos tradicionales, en la mayor parte de los casos. El proceso de paz de Colombia, bueno, yo creo que es un paso positivo muy importante en lo que ha sido la historia de Colombia en los últimos 50 años. Y las cumbres lo están apoyando de una manera clara, de una manera decisiva. Es verdad que hay sectores de la población colombiana que no ven con buenos ojos ese proceso de paz. Es verdad que ese proceso de paz choca con determinados problemas todavía, pero yo creo que es un paso positivo, muy positivo. Y espero que culmine en un futuro próximo. Y ahí, en ese proceso de paz, las cumbres han apoyado el mismo. La segunda pregunta que se ha formulado hace referencia a estrategias y soluciones propias de América Latina de cara al desarrollo de la región y el papel que las cumbres han jugado en ese terreno. Bueno, yo creo que indudablemente hoy vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el que ninguna región del planeta se puede aislar del resto de la sociedad internacional. La globalización, la interdependencia gigantesca que existe en el plano económico, en el plano político, en todos los planos comunicacional es enorme. Por lo tanto, creo que pretender ir hacia la autarquía de una determinada región en cuanto a la adopción de políticas, sean políticas económicas, sean políticas de otro tipo, hay que tomarlo con cierta precaución. ¿Por qué? Porque, repito, no podemos articular, ni siquiera a nivel regional, políticas absolutamente autónomas, absolutamente autárquicas. Eso no significa que América Latina como región no pueda imprimir su propia personalidad, sus propios intereses, no pueda tomar en consideración sus propios problemas sociales y económicos para, en el marco de esas políticas globales, articular estrategias propias. Yo creo que eso es posible y creo que algunos países latinoamericanos lo están haciendo, pero aislarse del resto del mundo hoy día sería el suicidio para América Latina. No sé si usted me ha preguntado el término, me ha preguntado en relación a la creciente presencia china, etcétera, en la región. ¿Ha sido usted o ha sido otra persona? No, ha sido muy bueno. Por lo tanto, repito, sí al desarrollo de estrategias propias en materia económica, pero dentro de lo que es una sociedad globalizada de la que no podemos escaparnos. So pena, bueno, ahí tenemos a Corea del Norte. Sigue unas políticas totalmente autónomas, autárquicas, y están en una situación de miseria total y absoluta. Pero no podemos escaparnos al mundo globalizado en el que vivimos, con todos sus defectos, con todos sus problemas. Se me preguntaba qué es mejor, la integración en términos iberoamericanos o la integración regional, latinoamericana y caribeña. Bueno, es que yo creo que yo no he hablado de integración nunca en términos iberoamericanos. He destacado que la pertenencia de España y Portugal a la Unión Europea y la pertenencia de los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe a sus propios mecanismos de integración regional y subregional hacían imposible, de momento, en el actual escenario,
que se iniciase una estrategia de integración política y económica de Iberoamérica, de los países iberoamericanos. Eso es algo que está fuera totalmente de la agenda, tanto latinoamericana como española y portuguesa. Otra cosa diferente es que haya que apostar por la integración regional de la América Latina y el Caribe. Y la Unión Europea, España, vienen apostando desde hace muchos años por esa integración regional, subregional, pero sobre todo también regional de América Latina y el Caribe. Porque la Unión Europea, España, entiende que cuanto más se integra América Latina y el Caribe, tanto en términos subregionales como sobre todo regionales, más fuerte será en el escenario mundial, en el escenario internacional. Más peso, más voz tendrá en todos los foros internacionales. Y repito, la Unión Europea ha apostado decididamente por los procesos de integración. España, los distintos gobiernos españoles han apostado también de una manera clara por la integración latinoamericana. Bueno, yo creo que en el proyecto de Comunidad Iberoamericana y en la dinámica de las cumbres iberoamericanas no hay ningún asomo de paternalismo. Ningún asomo de paternalismo. Indudablemente hay niveles de desarrollo económico, social diferentes entre los países iberoamericanos, sin lugar a dudas. Pero eso no supone que exista un paternalismo por parte de España o de Portugal en el funcionamiento de la Comunidad Iberoamericana y de las cumbres iberoamericanas. Repito, el principio de soberanía y de igualdad son principios claves y definitorios. Los países iberoamericanos no admitirían paternalismos de ningún tipo por parte de España. Y España, si pretendiese ejercer ese paternalismo, que no lo hace, cometería un gravísimo error, porque socavaría las bases de la propia Comunidad Iberoamericana y el funcionamiento de las cumbres iberoamericanas. Claro, se me dirá, bueno, es que España es el principal contribuyente al presupuesto de la Secretaría General Iberoamericana, con significativa diferencia, es verdad. Pero es que las contribuciones se hacen en función, bueno, del Producto Interior Bruto de los países, de una serie de datos. Pero eso no significa que España ejerza un papel paternal. Se me dirá, es que la sede de la Secretaría General Iberoamericana está en Madrid. Bueno, pues porque ningún otro país iberoamericano apostó por asumir esa sede. Pero yo creo que eso no son expresiones de un paternalismo, ni muchísimo menos. La prueba la tenemos que la Secretaria General Iberoamericana es una costarricense. No es un español, ni mucho menos. Y cuando se negoció la creación y puesta en marcha de la Secretaría General Iberoamericana, una de las condiciones que pusieron sobre la mesa los países latinoamericanos, iberoamericanos, fue que el secretario general no fuese nunca un español. Por lo tanto, yo no creo que haya asomo de paternalismo, ninguno, en el funcionamiento de las cumbres. Es verdad, repito, que hay países con niveles de desarrollo diferentes. Bueno, afortunadamente para los españoles y para los latinoamericanos, España ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo significativo. Pero eso no implica que España actúe como actúa el Reino Unido en la Commonwealth o como actúa Francia en la Communauté Francesa. En absoluto. Ya he dicho y he destacado que es muy diferente la Comunidad Iberoamericana a la Commonwealth, en la que hay claramente un primus inter pares, y a la Comunidad Francesa, en la que también claramente hay un primus inter pares, que es Francia. En las cumbres iberoamericanas el principio de la igualdad es clave y ha funcionado. Bueno, no sé si me he olvidado de alguna pregunta. A lo mejor me he olvidado de alguna pregunta que... Vamos a dar una pregunta más porque no tenemos tiempo. Dos, pero por favor que sean muy breves, ¿no? Y ya no más. Por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Camila Barrientos y yo soy de Guatemala. Nos encontramos muy expectantes respecto de la cumbre que se celebrará próximamente
Y en ese sentido, pues se han venido realizando varias otras cumbres en torno al marco de la cumbre venidera. En ese sentido, el 27 de septiembre se celebró la cumbre de ministros y ministras de educación de los países iberoamericanos y se llegó al consenso de que se iban a establecer políticas para poder cumplir en el marco también de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, tener un lineamiento entre todos los países iberoamericanos para alcanzar un objetivo en común. Desde mi país, en Guatemala, también tenemos un plan paralelo a lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual es denominado el Plan Catún, que abarca pues varias políticas que buscan poder paliar algunos asuntos y el desarrollo también inclusivo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y derivado que el tema de esta cumbre es una Iberoamérica próspera, inclusive y sostenible, ¿cuál cree o cuál considera usted que sería el objetivo primordial a alcanzar a corto plazo en cuanto a la celebración de la cumbre? Me haces una pregunta dificilísima que no sé cómo contestarte. ¿Cuál sería el principal objetivo a largo plazo a alcanzar en la cumbre de Antigua? No me atrevo a contestarte, sinceramente, no lo sé. No lo sé. No te puedo contestar porque ahora de repente así no se me ocurre. Buenos días, mi nombre es Santiago, soy de Ecuador. Es indudable que como países cercanos compartamos muchas tendencias, ¿no? Características, política, religión, idioma y varias características. Como países cercanos igualmente tenemos ya varios mecanismos como de integración como Mercosur, UNASUR, cuyo objetivo primordial es responder eficazmente a problemas actuales. Pero yo como ciudadano veo es que estos mecanismos no responden eficazmente a problemas que los ciudadanos vemos, sino que responden a las tendencias como de los líderes que se encuentran actualmente en los países. Entonces mi pregunta va a cómo lograr una integración que responda a las necesidades de la población, más no de los líderes de turno que se encuentran en estos momentos. Muchas gracias. ¿Me repites la pregunta, por favor? Mi pregunta va en el sentido de que cómo lograr una unión, un mecanismo de integración que responda eficazmente a los intereses de los ciudadanos, más no de los líderes políticos que se encuentran en estos momentos liderando los países. Bueno, las cumbres han institucionalizado un mecanismo que funciona, quizá no funciona como debiera, pero que funciona, que consiste en que previamente a la celebración de la cumbre se celebra un foro cívico en el que participan toda una serie de instituciones representativas de las sociedades civiles iberoamericanas que discuten sobre la base de una agenda, discuten los problemas que les afectan, elaboran un documento y lo elevan a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para su toma en consideración. Ese es quizá el principal mecanismo a través del cual las sociedades civiles iberoamericanas participan en los trabajos y en el funcionamiento de las cumbres iberoamericanas. Con frecuencia, en la declaración final de las cumbres se recogen muchos de los planteamientos y de los problemas o de los objetivos que han planteado en eso que se ha planteado en ese foro cívico previo a la cumbre iberoamericana. Pero es que además de ese mecanismo, es un mecanismo directo, sociedades civiles iberoamericanas, cumbres iberoamericanas, todas esas reuniones sectoriales de ministros de Asuntos Exteriores que se reúnen para trabajar en sus respectivos campos, sanidad, educación, economía, agricultura, etc., son a su vez también en una medida significativa expresión de los problemas que las sociedades civiles iberoamericanas tienen y a través de esas reuniones sectoriales de ministros se elevan también a la cumbre iberoamericana. Yo creo que sin que sean mecanismos ideales que funcionen fantásticamente, las cumbres han tratado, sobre todo en los últimos años, de institucionalizar un proceso de comunicación entre el nivel gubernamental, que es el que toma las decisiones, y el nivel no gubernamental. Se podía quizá haber hecho más, sin lugar a dudas, pero no olvidemos un dato, y es que cuando se ha planteado siempre el tema de la participación de las sociedades civiles en el funcionamiento de las cumbres,
ha habido ciertos países, no voy a dar nombres, ciertos países iberoamericanos que han mostrado sus reticencias por miedo a que determinadas demandas de sus respectivas sociedades civiles puedan plantearse de una manera directa y clara en el seno de las cumbres iberoamericanas. Y esto indudablemente ha dificultado esa vía de comunicación a la que usted aludía. Ha habido países latinoamericanos que han, lo voy a decir, boicoteado el ir más allá de los mecanismos que hay de comunicación entre lo no gubernamental, entre las sociedades civiles y el nivel diplomático, el nivel gubernamental. Pero a pesar de ello, repito, hay mecanismos. ¿No son los idóneos? Claro que no. Pero se debe a que los propios, algunos, no todos, ni mucho menos, algunos países iberoamericanos se han opuesto radicalmente. Quizá porque no quieren que afloren en las cumbres de una manera clara y directa algunos graves problemas que tienen en sus propias sociedades civiles. Tenemos que terminar. Yo lo lamento porque parece que hemos alcanzado ahora una temperatura de cocción adecuada, ¿no?, para las preguntas. Y quisiera hacer una brevísima reflexión también de cara a la relevancia de las cumbres y lo que ha señalado, lo que nos ha enseñado hoy el profesor Arenal. Si examinan, digamos, casi algo más de siglo y medio de historia latinoamericana, desde mediados del siglo XIX hasta los años, finales de los años 80, principios de los 90, nace ese proceso. América Latina se ha caracterizado en todo ese siglo y medio por no tener ni un solo mecanismo en el que los líderes pudieran reunirse entre sí, que no fuera con la presencia de los Estados Unidos. En particular, digamos, con la desaparición de las conferencias latinoamericanas tras el Congreso Anfictiónico de Panamá, ¿no? La aparición de la primera conferencia panamericana en 1898 y una serie de conferencias. Esto se concreta a la Organización de Estados Americanos por una serie de razones históricas. Siempre que América Latina se reunía consigo misma, lo hacía con la presencia hegemónica de los Estados Unidos. La primera vez que América Latina se reúne sin los Estados Unidos, y esto es un elemento importante para entender la relevancia de las cumbres, es en la cumbre de Guadalajara de 1991. Lo hace con España y Portugal. Puede haber tenido una relación cargada de paternalismo del pasado, cuestionada por amplios sectores, como se ha señalado, pero evidentemente la relación de España y Portugal con América Latina no tiene las características hegemónicas. Y además, como bien ha expresado el profesor Arenal, esas conferencias se basan sobre un principio de estricta igualdad, basado a su vez en el principio de igualdad soberana de los estados. Y durante un largo periodo, de nuevo, en todos los años 90, ¿no?, el único espacio que los líderes latinoamericanos tienen para dialogar entre ellos va a ser, digamos, además de las conferencias de las cumbres de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, van a ser las cumbres iberoamericanas. Claro, conforme avanza en los años 2000 y aparecen políticas exteriores más asertivas por parte de América Latina, aparecen nuevos espacios de concertación y cooperación subregional y regional, aparece la UNASUR para Sudamérica, aparece la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para el conjunto de América Latina y el Caribe. La relevancia de las cumbres iberoamericanas como espacio de concertación empieza también a perderse. Y esto es un factor importante, no el único, que explica que las cumbres pasan a tener una periodicidad bianual de la periodicidad anual que tenía anteriormente. Ahora, yo les invitaría a que contemplásemos de nuevo el panorama regional en este momento. ¿Qué espacio tiene en este momento América Latina para reunirse los líderes latinoamericanos y discutir de los problemas que tiene la región? La región está fragmentada y fracturada por líneas ideológicas, por problemas muy serios, entre ellos, y no es menor, el problema de Venezuela. CELAC no funciona, ni siquiera ha podido tener su cumbre con la Unión Europea. La UNASUR está en veremos. Y esta cumbre de Guatemala tiene importancia precisamente porque mantiene ese principio de unidad en la diversidad y va a ser probablemente en unos pocos años el primer lugar donde los líderes latinoamericanos van a poder reunirse. Y lo van a hacer en el retiro, al que aludía también el profesor Arenal, fuera de las cámaras y los focos. Y esto también es muy, muy importante y al menos es un espacio para el diálogo. Un diálogo que en la región en este momento es muy, muy necesario. Esto quizás podría responder un poquito a la pregunta que hacía la compañera de Guatemala respecto a la relevancia de esta cumbre, más allá del lema, más allá
del eslogan. Tampoco hay que tener muchas expectativas, es decir, no es un espacio de negociación formal de los problemas de la región, pero al menos es un mecanismo de diálogo no formalizado, ¿no?, que puede arrojar algún resultado para una región que en este momento necesita mucho diálogo, mucho diálogo. Bueno, termino, no he podido evitar hacer este comentario que me ha suscitado pues, la brillante conferencia del profesor Arenal, para el que pido de nuevo un aplauso. Muchas gracias.